Ahora, entonces, en la tabla que yo les envié las claves que van a utilizar. Y la tabla la vamos a utilizar de la siguiente manera. Digamos, yo tengo aquí la familia de los halógenos. Tengo 111, 112, 113 y 114, ¿verdad? Y aquí tengo flúor, cloro, bromo, yodo. Y se me había olvidado poner el ciano. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, y aquí tengo las terminaciones hipo-oso, oso, ico y perico. Si yo digo ácido perclórico, yo voy a saber que el perclórico va a trabajar con estas claves, que son 114. Entonces, escribo la fórmula hidrógeno, no metal, que en este caso es el cloro, y el oxígeno. Y después procedo a ubicar las claves. Tengo aquí 1 que no se escribe, 1 que tampoco se escribe, y al final tengo el 4. Este es el ácido perclórico. De esa manera yo voy a poder utilizar las claves y será más fácil si yo me aprendo los numeritos que lleva cada uno de los compuestos a que yo me aprenda todas las fórmulas. No sé si les parece eso más fácil o si no también pueden realizar el procedimiento, aunque va a ser un poquito más largo, desde el anhidrido y después añadirle agua. En los casos especiales están separados por sus valencias. Tenemos los que tenían valencia 3 y los que tenían valencia 5. Y cada uno tiene sus claves separados. Y en nomenclatura vamos a ver que meta, piro y orte. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la clave para la valencia más 3, comenzamos con 112, después 4, 2, 5 y 3, 1, 3. Y aquí en cambio las claves son 113, 4, 2, 7 y 3, 1, 4. ¿Ya? Y yo digo ácido. Recuerden que todos estos son ico. Lo que cambia es que este es meta, este es piro y este es orto. En cambio estos son oso. Igual meta, piro y orto. Ahora yo pregunto, si yo pido el ácido pirofosforoso, ¿con qué claves va a trabajar? Con 4, 2 y 7. Abajo, pero. 4, 2, 7. 4, 2, 7. Exacto. Y arriba 4, 2, 5. Pirofosforoso, escucharán. Si yo digo pirofosforoso, tiene que trabajar con 4, 2, 5. Si yo pido pirofosfórico, con 4, 2 y 7. Entonces, la fórmula quedaría hidrógeno 4, con el de arriba voy a trabajar, ¿listo? Fósforo 2, oxígeno 5. 4, 2, 5, 425. ¿Entendido? Sí. Sí. Y así me puedo fijar hasta cuántos hidrógenos va a tener ese compuesto y en qué tipo de radical yo lo puedo convertir. Ahora, vamos a comenzar a ver esta unidad, lo que son las reacciones químicas. Por lo tanto, una reacción química siempre va a ser, apaguen los micrófonos. Una reacción química siempre va a ser la transformación
Cada vez que yo hable de reacción química, yo voy a hablar de la transformación. Mientras que una ecuación química es la representación gráfica de esta transformación. Por ejemplo, digamos, yo tengo limón y tengo bicarbonato de sodio. ¿Ya? Ahora, yo al limón le añado el bicarbonato de sodio. ¿Qué va a pasar en el vaso que yo tengo? Va a hacer burbujitas. Va a hacer burbujas. Espuma. Produce espuma, correcto. Ahí yo tengo la mezcla de un ácido y de una sal. Por lo tanto, va a haber liberación de dióxido de carbono, que es lo que ustedes observan. Las burbujas, la espuma que ustedes observan, es la liberación de dióxido de carbono. ¿Ya? Esta va a ser la reacción, lo que yo puedo observar. Mientras que la ecuación química sería la representación, que quiere decir que yo voy a poner ácido, el ácido cítrico más bicarbonato de sodio y voy a obtener como resultado CO2 y una sal. Esa va a ser la ecuación. ¿Entendida diferencia entre reacción química y ecuación química? Sí. Ahora, las partes de una reacción química o los componentes de una reacción química siempre van a ser los reactivos y los productos. Por lo general, lo que tenemos antes de la flecha, digamos que esta es una reacción química, voy a escribir cualquier reacción química. Esta es la reacción química que yo tengo. Todo lo que está antes de esta flecha es considerado reactivo. Todo esto. ¿Qué quiere decir? Que esta ecuación química tiene dos reactivos. Los dos reactivos van a producir la reacción. Y todo lo que tenemos después de la flecha van a ser los productos. Estos, en cambio, son los resultados de la reacción. Entonces, tenemos reactivos y productos. Reactivos, por lo general, siempre antes de la flecha y son los que producen la reacción. Mientras que los productos van a encontrarse después de la flecha y son los resultados de la reacción. ¿Entendido? Sí. Sí, Lisa. Esta flecha siempre va a determinar el sentido de la reacción.
el sentido de la reacción. Puede decir que esta reacción, se puede decir que esta reacción va en un solo sentido. ¿Qué quiere decir? Que si yo tomo ácido nítrico e hidróxido de bario, voy a obtener nitrato de bario y agua. Estos siempre se van a convertir en esto. Pero al estar solamente en un sentido, es decir, solo estar apuntando allá, quiere decir que este compuesto, el nitrato de bario, no puede volver a ser hidróxido y ácido. Solamente estos van a producir este, pero este no puede volver. En cambio, si yo tuviera, van a haber reacciones en las que yo voy a tener esta flecha. ¿Sí la ven con claridad? Sí. Apunta a un lado y también al otro. ¿Qué quiere decir? Que esta reacción es reversible. ¿Qué indica reversible? Que este nitrato de bario puede volver a ser, después de reacciones químicas, puede volver a ser hidróxido de bario y ácido. Mientras que la anterior, que era la irreversible, indica que la reacción solo va a tener un solo sentido. ¿Qué quiere decir? Que el hidróxido de bario, perdón, el nitrato de bario no va a volver a ser ni ácido ni hidróxido. Así apliquemos procesos químicos. Irreversible, la flechita como que para los dos lados. Como que media flecha para un lado y media flecha para el otro. Mientras que irreversible, solo para un lado, en un solo sentido. ¿Entendimos? Sí. Sí, sí. Veamos. A ver. Ya. Vamos a retomar un tema que también vimos en la clase de refuerzo que tuvimos, donde yo decía cómo puedo identificar la valencia de los compuestos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un ácido. Saquen las tablas que voy a preguntar los ácidos a ustedes. A ver, Yulisa, dígame por favor la fórmula del ácido sulfúrico. Según la tablita que tenemos. Estefanía, dígame la fórmula. S más 6. S Más 6. Ya. Yulisa, ¿tiene la tabla ahí cerca? Sí, dice.
A ver, busque donde diga, donde esté la familia del azufre. La familia de los anfígenos. Ya. Busque donde diga la terminación ICO. ¿Y cuáles los numeritos que tiene al lado? ¿Cuáles son las claves? Es 214. 214, listo. 214. ¿Cuál es la fórmula general para los ácidos? Primero que va el hidrógeno. H2. Lisa, ¿no queda H2SO4? Ajá. Silencio. Así. Lisa. Ay, perdón. A ver, Yulisa, estábamos en que tengo el 214. La fórmula de todo compuesto, de todo ácido oxácido, es HXO, ¿cierto? Yo reemplazo la Ya. X por el no metal que voy a utilizar, que en este caso es el azufre. Entonces, en vez de la X, el azufre. Y ahora ubico la clave. El 2 va a ir en el primero, el 1 en el segundo, que el 1 no lo escribo, y el 4 va a ir en el oxígeno. ¿Ya? No. 214. Fórmula H2SO4. ¿Entendido, Yulisa? Sí, sí. Veamos otro. Gisela. Ácido ortofosfórico. Busque el fósforo, Gisela. Ya. Listo. Busque Yo. donde diga ortofosfórico o donde diga la terminación orto-ico. ¿Cuáles son las claves? Lisa, ¿yo lo digo? Yo también, Lisa. Sí. No, yo. ¿Ya lo encontró? Lisa, yo ya lo saqué. Yo. ¿Ya, Gisela? No, perdón. ¿Ya encontró dónde está el fósforo? Ay, dice. Sí, Leslie. A ver, Gisela. Tenemos ahí donde dice orto-ico. ¿Cuál es la clave, María Emilia? Ay, no, yo le digo el ácido, Lisa. ¿Cuál es la clave, Isabel? 314. 314. Por lo Ah, sí. tanto, hago lo mismo que hice en lo anterior. Prestarme atención, Gisela. Pongo la fórmula, hidrógeno, pongo la X que representa el no metal y el oxígeno. Como estoy hablando del fósforo, esta X va a cambiar por la P, que es el símbolo del fósforo. Y ahora ubico los subíndices. Las claves. En el primero voy a poner 3. En el segundo, el 1, que no se escribe en química, entonces se quedaría ahí. Y al último, en el oxígeno, el 4. La fórmula me queda H3PO4, que es la fórmula del ácido ortofosfórico. Licenciada, una Lisa, no pregunta. queda el ácido P1 porque yo lo saqué y a mí me salió H3, P2 o 4. No puede quedar. Porque el fósforo no, Me la valencia quedaría, mayor no verá. es 5. Este es el anhidrido, ¿listo? Más 3 moléculas de agua. Pero por eso. Listo. Tengo hidrógenos, 3 por 2, 6. 6. Fósforos, tengo 2, que solo hay aquí. Y oxígenos, tengo 3 por 1, Ah, 3. me olvidé de simplificarlo. Ay, ya ves.
Perdón. La mitad, la mitad, la mitad y me queda esto. Sí, queda H3PO4. Dice una pregunta, el 314, digamos esos números usted nos mandó en la tabla. Sí, Ya. todo está ahí explicado. Ahí dice las claves, dice la nomenclatura que se utiliza, las familias y los elementos con los cuales se trabaja. Todo está ahí explicado. Ya, dicen, gracias. A ver, uno más para explicar lo de los números de oxidación. Liam. Oli. ¿Dónde dice? Metafosforoso. Meta-arsenioso, perdón. ¿Encontró el arsénico? Yo. Ya, ¿Ya? ya. Dice. Donde diga meta y se utilice la valencia más pequeña, que es el oso. Yo. El Queda arsenioso de ¿Ya? arsénico, ¿verdad? Arsénico. Argenios. AS. AS. AS más 3, 112. No, le hice yo. ¿Cómo? Yo le Sí, hice. 112. AS Sí, más 112. Sí, Ah. 112, ¿Cómo correcto. que no? Queda Fórmula. HAS. ¿Cómo queda, Liam, Yo. la fórmula entonces? HASO. Silencio a los demás, Liam. Yo le ¿Qué va primero? Primero el hidrógeno. Ya, después, ¿Cómo se llama? El AS, o sea, el arsénico. arsénico. Y de ahí el oxígeno, que son 2. Y ahí queda. Correcto. Ácido metarsenioso. Está Leslie, ese es el meta-arsénico, porque está trabajando con valencia 5. ¿Ya? El arsenioso es 112. Ahora, Dicen, dígame. Tomio me dice que su conexión está mal y que se le sale del Zoom. ¿Quién? Tania me dice que su conexión está mal y se le sale del Zoom. Ya, igual después voy a pasar la clase. Ya les. Ahora, nosotros vamos a pasar a lo que son igualación de ecuaciones químicas. ¿Qué significa? Que yo voy a tener compuestos y voy a aplicar leyes de conservación de materia. En algunas de esas igualaciones, yo voy a tener que saber los números de oxidación o las valencias con las cuales están trabajando estos compuestos, ya que solamente me darán la fórmula. ¿Listo? Entonces, explico eso. Tengan presente que el oxígeno siempre va a trabajar con valencia negativa 2. Mientras que el hidrógeno, por lo general, trabaja con valencia positiva 1. ¿Uno? 1, a excepción de los hidruros, que es donde trabaja con valencia negativa 1, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, positivo más 1. En un compuesto químico siempre debe haber equilibrio. Por lo tanto, el equilibrio representa que el número de valencias positivas debe ser igual al número de valencias negativas. Siempre va a haber igualdad. El negativo y el positivo tienen que ser iguales para que un compuesto pueda ser estable. Por lo tanto,
yo aplico esa ley de equilibrio y comienzo a ver el número de oxidación de cada compuesto. Entonces comienzo. Voy a acercarlos un poco más. El oxígeno, dije que trabajaba con valencia 2. Y el hidrógeno con más 1. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplico este menos 2 por el subíndice que yo encuentro aquí. En este caso es el 4. Entonces, menos 2 por 4, menos 8. Lo mismo hago con las valencias positivas. Más 1, veo el subíndice que haya, hay el 2. Entonces, más 1 por 2 es 2. Voy a borrar esto. Listo, entonces tengo que valencias positivas hay 2 y valencias negativas hay 8. Tengo que igualarlas. Por lo tanto, ¿cuánto debo sumarle al 2 para que se convierta en 8? 6. 6. 6. Por lo tanto, la valencia del azufre va a ser más 6. ¿Ya? Ahí hay equilibrio químico. Ahí hay el mismo número de valencias positivas y negativas. Eso tiene que aplicarse para todos los compuestos, porque vamos a ver que en unos compuestos la valencia va a variar en reactivos y en productos. Y así vamos a poder igualar ecuaciones químicas. Hagamos el mismo procedimiento ahora con el ácido ortofosfórico. Tenemos aquí menos 2 y aquí más 1. Siempre voy a comenzar por esos compuestos, por esos elementos. Menos 2 por 4 igual Menos 8. menos 8. Más 1 por 3 igual Más 3. A 3. más 3.